Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy voy a realizar la entrevista sobre la materia de educación cultural y artística, con el tema sobre algún suceso, mito o relato paranormal que ha tenido la persona que ahorita le vamos a entrevistar. Estoy ahorita con mi padre, su nombre es Cristian Torres, que nos va a contar un poco de su historia del relato que va a contar y un poco qué es, cómo vivió la experiencia y qué tal fue. Así que vamos a empezar. ¿Tú tal vez crees en lo paranormal o algo que es fuera de este mundo? Buenas noches con todos. Sí, de hecho, eh, existen fuerzas ocultas que son imperceptibles, obviamente, a los sentidos humanos. Existe el bien como existe el mal. Eh, por experiencias propias a lo largo de la vida, bueno, en especial cuando tenía tu edad, pude vivir muchas experiencias que me hicieron dar fe de que existen fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Claro, siempre va a existir fuerzas que obviamente no van a ser de aquí, siempre van a provenir de algún ambiente o otro lugar, pero tal vez nos quisieras contar alguna experiencia o qué fue lo más aterrador que algún día viviste. Mm, Entre varias experiencias que he tenido, bueno, una de las experiencias que pude vivir creo que más aterradoras porque, bueno, uno a veces tiene la famosa parálisis del sueño o tiene pesadillas que a menudo son muy reales. Pero a pesar de esas experiencias vividas, la que más me heló la sangre fue una que viví totalmente despierto. Esta pasó hace aproximadamente unos 20 años más o menos. Bueno, no tanto, unos 15. Yo en ese tiempo trabajaba para la Policía Metropolitana de Quito y teníamos que formarnos, estar en la Plaza Grande cuarto para las 6, de manera que yo tenía que madrugar a las 3:30, 4 de la mañana, porque en ese tiempo solía entrenar, sabía salir a trotar. Bueno, obviamente no había nadie a esa hora, pero sin embargo yo solía salir a entrenar y luego regresaba pronto a casa, me bañaba y me cambiaba, me ponía mi uniforme y salía con la celeridad del caso. Yo vivía en Tillo Gallo, más o menos en el sector del Estadio del Aucas. Se llama Félix Barrero este barrio. Y para salir a la principal, que es la Mariscal Sucre, desde este barrio existe solamente un callejón, el cual es oscuro, si conoces, ¿no? En ese tiempo, ahora es ancho, ¿no? En ese tiempo era muy reducido. mm, Pasaban las personas como que por poco y toqueteándose ahí. Si alguien subía y alguien bajaba, era muy reducido y la luz obviamente era muy tenue, casi no había luz, era oscuro. Me llamó la atención, bueno, yo salía después de entrenar, me había bañado y cambiado y salía a coger a tomar el bus. Yo salía a pie y me llamó la atención que de la avenida Rumichaca, el sector del Estadio de Laucas, a lo lejos divisé una figura femenina que subía caminando y la verdad es que me sorprendió porque yo no solía ver a nadie cuando yo salía a tomar el bus, solía ser silencio, callado, oscuro, no salía nadie a esa hora. Entonces me llamó mucho la atención porque en ese tiempo, bueno, no sé si hasta ahora, pero la Rumichaca era un sector muy peligroso y aún más para una dama sola, pues me sorprendió mucho verle cómo venía desde abajo. Entonces, bueno, me llamó la atención y bueno, continué mi trayecto. Cuando avancé una cuadra,
y yo regresé a ver instintivamente, no sé por qué lo hice, y logro observar que la persona venía, o sea, avanzó cuadras muy rápido. O sea, yo avancé una cuadra, hizo que iba a buen paso y la persona ya había avanzado como dos o tres. Y cada vez se iba acercando más y más hasta cuando subí a este callejón que te menciono. Y pues de ahí me acuerdo que cuando ya subí al callejón regresé a ver y logré observar que ya estaba a pocos metros míos y igual me sorprendí. Pensé que venía corriendo. Y bueno, me adentré al callejón y estando en la mitad, regresé a ver que digo, o sea, ¿por qué viene corriendo? Me llamó la atención, ¿no? Venía corriendo. Dije, bueno, será porque se atrasa también a tomar el bus, no sé, el tiempo pasaban los buses a determinadas horas. Y pues yo que regreso a ver nuevamente y puedo observar cómo esta figura femenina, esta sombra, ¿no? Porque yo solo veía una sombra, no divisaba colores, ni ropa, una figura femenina ya estuvo subida al callejón y me sorprendí y di un par de pasos más y regresé nuevamente a ver porque no escuchaba ni el caminar ni el correr de la persona porque se acercaba muy rápido y en eso yo que regreso a ver pude observar a lo que regreso a ver cómo esta cosa, no sé cómo llamarla, prácticamente de un brinco me, me llegó a, o sea, saltó directamente atrás mío y sentí el respiro de este ser aquí en mi nuca y yo me quedé ese rato congelado y no sabía qué hacer. La verdad es que eh, yo me quedé segundos, fracciones de segundos pensando entre si regresar a ver o salir corriendo. Y bueno, en ese momento me vino a mi mente un viejo refrán que dice, más vale aquí corrió que aquí murió. Y la verdad es que sí corrí y al llegar al final de este callejón, a pocos pasos, me quedé parado quería ver qué es lo que era. Quise regresar y las piernas ya no me respondían, se me quedaron ahí lavadas, incluso medias temblorosas, no podía, no dependía de mi voluntad y me quedé ahí parado, no podía regresar, no me respondían las piernas hasta cuando a lo lejos empezó a llegar el bus y me acuerdo de la cooperativa latina y empezó a pitar, venía pitando y con el sonido un poco como que yo logró nuevamente reaccionar y pues le hice parar al bus y subí, me quedé viendo por la ventana trasera del bus a ver si alguien salía o algo, pero no salía nadie y sí se me heló la sangre el momento que yo vi eso. Entonces, ese día sentí algo muy feo. Y hasta el día de hoy dando gracias a Dios, no ha vuelto a ocurrir, pero esa experiencia siempre me acuerdo y siempre me pregunto qué era esa situación, qué era ese ser que ese día estuvo muy cerca de mí. Claro, los relatos que tú nos cuentas se escuchan que son bastante impactantes en tomar en cuenta que, es decir, que antes en las épocas más anteriores se sentía como vibras más pesadas, pasaban cosas más paranormales, e incluso en los relatos de nuestros abuelos decían que se les asomaba a diversas cosas. Entonces, tal vez te ha pasado algo similar ahí por el mismo barrio o en alguna otra parte. Bueno, sí, de hecho este barrio tenía una particularidad, no sé, solía ser, al inicio cuando yo llegué a ese barrio, bueno, como en varios barrios y lotizaciones antiguas no había pues luz, no había agua y claro,
En ese tiempo las condiciones económicas no daban para a nuestros padres para arrendar y se esforzaban por construir la casa. Y en el caso de nosotros, cuando ya estuvo medio parados, nosotros somos 7 hermanos, cuando estuvo ya la casa un poco avanzada, pues recuerdo yo tenía en ese tiempo unos 4 o 5 años, era muy niño, y fuimos para allá y la verdad es que sí, ese barrio, bueno, había casas que eran construidas, estaban construidas pero no habitadas. Y me acuerdo que alguna vez con mi hermano mayor estuvimos jugando por ahí por el barrio y de pronto alzamos a ver y vimos también unas imágenes fantasmagóricas como de unos indígenas ahí parados en la terraza y fue una imagen impactante también. Em, Me acuerdo que nos quedamos viendo y bueno, antes era muy común saludar, ¿no? Y buenas tardes. Yo como era niño, buenas tardes, para ver qué me decían, ¿no? Me parecía impactante ver lo que veíamos, pero no nos respondieron y solamente miraban al horizonte y la mirada era perdida y fija ahí. Pero nosotros les veíamos, mi hermano me acuerdo que quedó viendo eso como con susto, me tomó de la mano y me llevó casi que a rastras y llegamos a la casa a contar lo sucedido. Y bueno, también había otros relatos de vecinos, por ejemplo, había un vecino que era de apellido Naranjo, me acuerdo en este barrio, que él antes de fallecer, justo por la calle que te digo que subía esta dama cuando me pasó a mí, decía que él le había escuchado a la Llorona, por ejemplo, que pasaba llorando por ese sector. eh, y luego a los pocos días falleció. Por el señor refería a esa historia que él escuchó en esa calle que te digo. Y luego, bueno, en un inicio, si ustedes conocen en el barrio, por el sector del Estadio de Laucas, ahí las cuadras, o sea, los condominios que hay ahora, antes no existían y se veía, nosotros veíamos a la Morán Valverde, a la Mariscal, se veía. Luego empezaron a construir esas unidades habitacionales, esos conjuntos, esos condominios. Y también era un poco, nosotros éramos niños, ¿no? Los niños del barrio. Antes no había YouTube ni esas cosas, nos reuníamos a estar jugando quemadas, los países, etcétera. Y era impactante en las noches y nos quedábamos muchas veces hasta tarde jugando, jugueteando por ahí, como se veían, se divisaban sombras, se oían incluso gritos ahí adentro y eran a veces aterradores, o sea, y todos escuchábamos y nos quedábamos viendo las caras y luego salíamos corriendo. Son cosas que, bueno, hoy con el avance de la tecnología, las luces y todo, parece que hasta los demonios se han ido espantando, ¿no? Porque antes los barrios eran oscuros, ahora en cambio ya hay luz, todo el mundo tiene luz, todo está iluminado. Ya las personas, los niños ya no juegan mucho en las calles como antes, ahora ya están en el celular y bueno, parece que los demonios también han ido, los fantasmas han ido corriéndose del avance de la tecnología, ¿no? Y hoy por hoy también a veces antes los padres mucho utilizaban estos métodos de que te va a aparecer el duende, de que el padre sin cabeza, de que si no comes la sopa te va a llevar la llorona. Y así utilizaban antes los padres también como métodos de, digámoslo así, de miedo, ¿no? Para que tú hagas caso. Pero bueno, eran otros tiempos y la verdad es que ahora da más miedo cómo actúa el ser humano que antes esas cosas, ¿no? Que antes solíamos tener miedo, no sé, tal vez sería también algo, no sé, psicológico, aunque muchos son los relatos que coinciden de las cosas que te cuento. Antes había mucho de esto, pero ahora ya casi no se escucha, sino que la maldad del ser humano es mucho más grande que cualquier cosa y podemos ver cómo se asesinan en las cárceles. Y la verdad es que eso sí da terror, eso sí da miedo. Da mucho que pensar cómo ahora las personas mueren, cómo matan y a sangre fría y la verdad es que eso es más terrorífico que el mismísimo duende y todas esas cosas que había antes, ahora ya
pues ya no se escucha prácticamente, han quedado en la historia también como parte de una generación y que hoy van quedando simplemente en el olvido con el aparecimiento de estas cosas. Ahora luchamos contra otros fantasmas, ahora luchamos contra otros, por ejemplo, tú sabes que ahora hay ¿cómo se van a decir? Los A creepypastas, las criaturas, o sea, se sigue metiendo terror a maldiciones. la gente, pero Sí, ya digo, el terror más grande que existe es entre nosotros mismos como seres humanos y el daño que podemos producirnos y la maldad del hombre lastimosamente no tiene límites y a los límites actuales que estamos ya no hace falta que existan esas cosas porque nosotros mismos nos hemos encargado de empezarnos a extinguir. Eso es lo que te puedo contar y de ahí relatos, uf, podríamos seguir durante horas, pero creo que el tiempo no nos da para seguir en esto, así que eso es lo que te podría contar, mijito. muchas gracias. Según lo que nos acaba de comentar mi padre, justo en esa zona y claro, en tiempos pasados el ambiente era más pesado, habían, como decir, vibras, energías, más demonios, pero es un poco extraño que con el avance, o creo que es más aparte, ya las creencias de las personas ya no son las mismas al pasar de los tiempos. Se va perdiendo las cosas tal vez, pero sí intriga un poco cómo es que en el barrio de Laucas, por ahí pasan sucesos muy extraños, tal vez no sé si sea coincidencia porque o el barrio tal vez esté ligado con brujería, porque recuerdo que a veces mis familiares me contaban que a veces se practicaba más la brujería que ahorita es en los tiempos. Pero bueno, el tiempo ahorita ya, por honor al tiempo, ya la entrevista hay que concluir. Te agradezco por estar aquí, por brindarnos de tu tiempo y de tu paciencia para darnos estas anécdotas que ha pasado, porque creo que es bastante duro y también la valentía que se tuvo que afrontar ahí es algo admirable. Así que Sí. muchas gracias. Ya, gracias también. Buenas noches con todos. Buenas noches.